¿Cuál sería la duda? ¿Dónde? Donde aparece el 0,5% de la B de la 4. Ya, aquí. Sí. Dígame. Es que eso había que pasarlo a decimal, ¿cierto? Sí, sí, hay que pasar la decimal para evaluarlo. Y Y para me eso sí. quedaba 0,005. Sí, es correcto. Ah, ya, profe. ¿Sí? Ya. Sí. Sí, el número que hay ahí es bastante pequeño, 0,5% ya es pequeño y pasado a decimal es mucho más pequeño. Bueno, ¿Profe? equivalen lo mismo, están escritos de distinta manera, ¿no? ¿Ya? Dígame. Cuando uno ya resuelve el ejercicio y tiene el resultado final, ¿hay que hacer una respuesta como con palabras? Claro, porque la pregunta aquí es que dice ¿quién tiene más dinero? Ah, ya. Entonces Gracias. tendría que decirme si Antonio o Pedro. ¿Y cuánto más? Supóngase usted que Pedro tiene 2.000 y Antonio tiene 1.000. Bueno, Pedro tiene 1.000 más que Antonio. Ya, profe, gracias. ¿Ya? ¿Alguien más que tenga alguna consulta o duda de la actividad? Para el que no la había visto, si es que hay alguien que no la haya visto. Esta es la actividad número 8. Son solamente 2 ítems. El 10, que es una pregunta. ¿Ya? Y el R aquí es 1% y en D es 6%, como bien dijo Nicolás recién, el porcentaje se pasa a decimal, y eso se transforma dividiendo por 100 y se usa la fórmula de interés compuesto, ¿ya? Interés compuesto anual, porque acá está en años el tiempo y el interés también está en años, ¿ya? Lo mismo para el ítem 4, ¿ya? Solo que aquí el problema le estaba preguntando distintas cosas. Bueno, aquí el capital final, que sería C sub F, y después, si la tasa de interés fuera el doble, ¿no? Acá tiene la tasa de interés, ¿cuál sería ese porcentaje el doble? Y ahí calcular el capital final. Y para el B, claro, como bien decía ahí la Fernanda, la respuesta no va a ser simplemente que ustedes calculen el capital final de Pedro y de Antonio, sino que quién tiene más dinero, a eso se refiere. Y si usted dice Pedro o Antonio, lo que avala eso que está diciendo usted son sus cálculos que van a estar ahí, me imagino, en la foto. ¿Ya? Y el cuanto más, bueno, lo calcula restando. Eso, ¿alguna otra consulta, duda? No, profe. Ya, gracias, Nicolás. Y importante, por favor, mándenme la actividad indicando el número de la actividad, su nombre y el curso. Bueno, y en el caso de ustedes igual la asignatura, para que no se me confunda la actividad 8 de funciones, por ejemplo, en el caso de los que están en funciones. Ya, se lo agradezco. Sí, entonces ahora vamos a la clase de hoy, ya, lo que alcancemos a ver, lo demás lo vemos la próxima semana y ya a la subsiguiente tendríamos otra actividad. Ya, como ustedes saben, estar en cuarto medio terminan antes que el resto su año, así es que tenemos que tratar de avanzar lo que más se pueda dentro de las condiciones que hay, ¿ya? Y por eso mismo hoy día, bueno, con la actividad 8 terminamos de ver la unidad 2, que se trataba de función potencia, de funciones en realidad y función potencia ahí. Y bueno, la idea acá es, bueno, en la unidad 2 la idea fue ver los contenidos, las habilidades, los objetivos priorizados. Y eso fue lo que alcanzamos a ver, por eso la unidad 2, digamos, entre comillas, fue un poco más corta. Y se termina con los problemas de interés compuesto que están resolviendo ahora. ¿Ya? Ahí tendríamos cubierto todo el objetivo que está priorizado.
Y ahora en la unidad número 3 vamos a ver estadística y probabilidad. Sé que en el curso no se ha visto mucho de qué se trata, la probabilidad o varios conceptos. Por lo tanto, lo que vamos a ver hoy día y la próxima semana va a ser reforzar algunos contenidos, ¿ya? Habilidades que hay que tener o conocer para poder empezar con el contenido de cuarto medio, ¿ya? Profe, Dígame. están hablando por el chat. Disculpe. Buenos días, profesora. Antes que parta me gustaría saludar, si puedo. Claro, sí, no hay problema. Voy a dejar de compartir pantalla, ¿ya? Porque estoy... No, solo ahí un poquito. Y como les estaba explicando, por eso vamos a empezar la unidad 3, pero repasando algunos conceptos. A lo mejor ni siquiera va a ser repaso, sino que van a ser cosas nuevas, pero sería importante que me digan si es que acaso no lo habían visto nunca, ¿ya? Vamos a analizar los datos de situaciones usando medidas de dispersión y tomar decisiones a partir de ello, ¿ya? Claro que vamos a ver medidas de dispersión, pensé que íbamos a empezar de la 8. Entonces, miren, para partir vamos a empezar con un problema para que de a poco vayamos construyendo y viendo de qué se tratan estas medidas de dispersión, ¿ya? ¿Alguien entiende o cree saber qué es una medida de dispersión? ¿Qué podría ser? Dispersar variantes. ¿Ya? ¿Y a qué se referirá con dispersión? A separar un grupo para dejar uno solamente. Ya, gracias, Lere. Bien, bueno, como dice Lere, hay variables que influyen y vamos a ver qué tan separadas o juntas están. No voy a explicar mucho más allá porque prefiero que haciendo el problema lleguemos a ello, ¿ya? Así que eso, gracias. Entonces, tenemos el entrenador de un equipo de natación debe elegir su representante para la próxima competencia de 100 metros en estilo libre, ¿ya? Para ello cuenta con información consistente en el tiempo, en segundos la unidad media, de las dos postulantes que están aquí en sus últimas 5 carreras. Entonces acá tenemos por un lado a Daniela y por el otro lado tenemos a Bárbara, ¿ya? Con sus respectivos tiempos, ¿ya? Estas dos tablitas tienen el tiempo que obtuvieron en segundos en sus 5 carreras. Sus 5 carreras últimas que hicieron. Entonces, ¿cuál es el tiempo promedio de Daniela en las últimas 5 carreras de 100 metros libres? ¿Cómo se calcularía eso? Se suman todos y se dividen por la cantidad de números, ¿no? Ya, bien, entonces vamos a poner el promedio de Daniela, que vamos a poner una D pequeñita abajo, sería sumar todos los datos, como dice el Christopher, 64 más 58 más 68 más 62 más 65, ¿y por cuánto habría que dividir aquí? Por 5. Por 5. ¿Y por qué por 5? Porque hizo 5 carreras. Bien, ya, porque son 5 datos. Excelente. Y ahí, ¿cuánto dará ese resultado? ¿Hay alguien que...? 63.4. Gracias. No sé quién me lo calculó, pero... Es que yo lo tengo calculado por aquí, pero se me perdió la hojita. 63.4. ¿Sí? Y dice que hay que calcular el de Bárbara. Entonces, también vamos a calcular el de Bárbara. Y sería entonces lo mismo que el anterior, pero con los datos de Bárbara. 69 más 63 más 65 más 50 más 70, dividido también en 5, porque son 5 las carreras que estamos analizando. ¿Y cuánto dará ese promedio? 63.4 también. 63.4 también. Las dos van a la carrera. Las dos tienen el mismo promedio, ¿cierto? Entonces, ¿a quién debería elegir el entrenador para la competencia? A cualquiera. A cualquiera. ¿Y las dos tendrán el mismo rendimiento? ¿Creen ustedes? Que sea más estable.
la que sea más estable. ¿Y cómo podría yo determinar? ¿Podré determinarlo con el promedio? Con los últimos resultados. Con estos últimos resultados. Dice Bastián. Así, por ejemplo, estos dos. Sí. ¿Ya? Bueno, si se dan cuenta, fíjense, acá usamos un estadístico que es el promedio, la media, ¿ya? Para poder ver cuál de las dos era, como dijo el Lere, súper buena palabra, más estable en sus resultados, ¿ya? Pero a ambas les da el mismo promedio. Entonces, ¿qué hacemos? Miramos los últimos dos resultados, pero si miramos los últimos dos resultados, a lo mejor a la sexta carrera, ella no saca 68 segundos, sino que a lo mejor, o sea, 65, sino que a lo mejor 68, que es uno de los tiempos que ha obtenido. Y a lo mejor Bárbara en su sexta carrera saca de tiempo 50 segundos. Y ahí me conviene tomar a Bárbara para la carrera y no a Daniela. No sé si me siguen o si hay mucho bulla aquí. No, profe, sí se entiende. Ah, perfecto. ¿Ya? Entonces, para ello, lo que podemos hacer es estudiar otro tipo de medidas de dispersión, ¿ya? Para ver quién es más estable o no en sus resultados. Y entonces, una medida de dispersión sirve para determinar si los datos se encuentran en torno a la media, al promedio. La media es el promedio. O si están muy dispersos o no. Para cuantificar la dispersión, estudiaremos las medidas más conocidas, ¿ya? Y que son las que deberíamos saber, pero sé que esto no lo han visto, ¿cierto? No lo hemos visto. No, porque el año pasado tampoco alcanzamos a ver estadística nosotros, ¿cierto? Que yo no me acuerdo. No, profe, el año pasado no vimos Claro. estadística. ¿Ya? Pero ahora vamos a tratar de remediar lo que más se pueda, ¿ya? El rango, la desviación media, la varianza y la desviación estándar. Bueno, estas últimas dos son las que en general más se ocupan, ¿ya? Pero hoy día, si es que alcanzamos, vamos a ver estas dos. Si no, la próxima semana vamos a seguirlas viendo, ¿ya? Para ir de a poco. Entonces, la primera medida de dispersión es el rango. Y el rango corresponde a la diferencia entre el dato más grande con el dato más pequeño de todos los datos que tiene su muestra, y en este caso sería de los 5 datos que hay en cada una de las tablas de Bárbara y de Daniel, ¿ya? Entonces, si se fijan acá abajo, está calculado el rango 1 y el rango 2, que el primero es de Daniela y el segundo es de Bárbara, ¿ya? Para el rango de Bárbara, tomo el dato más grande, o sea, el mayor es donde se demoró más tiempo, y el dato menor, y su rango es de 10 segundos. En este caso, como estamos hablando de segundos, ese 10 son 10 segundos. Y para el caso de Bárbara, 70 menos 50 es 20. El rango 2, entonces, para Bárbara, esta es Daniela, esta es Bárbara, serían 20 segundos. Ahora, sabiendo esto, ¿podrían tomar una decisión? ¿Quién, como dijo el Lere, quién sería más estable? Daniela. Daniela, ¿no? Porque, ¿qué significa ese rango? Significa que en esa separación de unidades, entre 10 unidades, digamos, de segundos, están los resultados de Daniela. Por otro lado, los resultados de Bárbara están en ese rango de 20 segundos. ¿Ya? O sea, sus datos están dispersos en 20 segundos de diferencia. Y en Daniela, no, en 10. Entonces están un poquito más juntitos, digamos, menos dispersos. ¿Ya? Entonces, como dice este cuadrito acá, esto da indicios de que los tiempos de Daniela pueden ser menos dispersos que los de Bárbara. Sin embargo, no es posible concluir de inmediato. Debemos disponer de más información, ¿ya? Entonces, el rango, si bien es una medida de dispersión, no es algo que me sirva para concluir respecto a esto, ¿ya? Y se entendió el rango, ¿cierto? Sí, profe. Ya, súper. Vamos. Entonces, ¿qué otra medida podemos utilizar? Podemos buscar la desviación con respecto a la media,
Y la desviación con respecto a la media es hacer esta resta. X se refiere a cada dato que está ahí, menos X rayita arriba, que esa es la media. Y nosotros calculamos recién que el promedio para ambas era... 63,4. No. Muchas gracias. Sí. A ver, vamos a ver, porque se me olvidó. Sí, 63,4. Entonces tenemos que la media es 63,4. Lo evaluamos acá. Aquí es 64, bueno, aquí está. 64 menos 63,4 y me da el resultado 0,6. 58 menos 63,4 y da menos 5,4. 68 menos 63,4, porque recuerde que siempre el que hay que restar es el promedio, 4,6. Si al 62 le restamos el promedio, menos 1,4. Y al 65 da 1,6. ¿Ya? La desviación puede ser calculada respecto a cualquier valor, pero es más concluyente calcularlo respecto a la media, ¿ya? Y generalmente se usa así. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Sumamos todos estos valores y si se fija, al sumar esos valores da 0. Entonces, bueno, ¿cuál es el error aquí? El error es que estamos sumando los valores sin tomar esto como una distancia. Y las distancias son positivas, porque recuerde que estamos viendo qué tan lejanos o cercanos, qué tan dispersos están los valores respecto al promedio, respecto a la media. ¿Ya? Por lo tanto, esa misma resta que hicimos arriba, tenemos que ponerle valor absoluto. O sea, básicamente, que cada uno de estos valores sea positivo. A pesar de que me dé negativo, del valor absoluto sale positivo. Por lo tanto, lo que voy a sumar es 0,6 más 0,4, que antes va, más 5,4, que antes era negativo, pero por el valor absoluto queda positivo, más 4,6, más 1,4, más 1,6. Y todo eso lo divido en 5 porque tengo 5 datos. Esta expresión que está aquí es lo que me permite calcular la desviación media, la desviación que tiene o dispersión que tiene cada dato respecto al promedio. Y ese resultado, para el caso de Daniela, que aquí la tablita dice Daniela, nos arroja 2,72 segundos. ¿Ya? Por lo tanto, tiene una desviación media de 2,72 segundos. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Consulta? No, profe, está fácil. ¿Clarito? Está fácil. Ya, súper, súper. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora lo vamos a hacer con Bárbara para poder aplicar lo mismo que estábamos diciendo recién. ¿Ya? Entonces, los datos que hay aquí. No sé si ustedes pueden rayar acá. ¿Pueden rayar, cierto? Sí, profe, pero rayamos Sí, súper. profe. Ah, pero rayan súper feo. Sí. Ya, pero intente aquí el que quiera. ¿Quién quiere poner los datos, los tiempos acá escritos? Yo quería intentar poner los datos. Ya. Javiera, Yo quiero- borra la raya que hiciste. Valentina, tú igual. Ay, no sé qué estoy haciendo. ¿Veis? Ya hice un Lo punto. siento, profe, está intentándolo. Sí, tranquila. Ahí Es va. para que sepan que yo veo quién raya nomás. Ya, listo. Tiempo. El tiempo number one es 69 segundos. Profe, no. No, profe, no funciona. ¿Ves? No, a ver. No, mire. Y Javier, a Media ver, nube. intenta tú. Media raya. Nah. Ya, les queda muy feo. Ya, No, profe, queda muy ya, lo grande. escribo yo. ¿Qué valor debería ir Me aquí? salió, pero guapo. Es 69. Acá, ¿qué dato debería ir? 63. Aquí. 65. 50. Y 70. Muchas gracias. Ya. Javiera, qué valor debería ir aquí? ¿Qué? ¿Qué valor debería ir acá? Yo quiero. La resta, vos. Pero es que, ¿La profe, resta no de puedo quién? calcular. No importa, si otra persona, el Felipe Pivet ya que está rayando, él le calcula.
sería 69 ¿Ya? menos 63.4. Ya. Buena, Ivette, mira. ¿cuánto da eso? Pero que la- 5.6. Gracias, Rubén. Ya, Rubén, ¿te podéis calcular en segundo? Que parece que usted tiene la calculadora a mano. 63 menos Punto al pibet. 63,4. ¿Qué, profe? Calcúlate el Menos segundo. 0,4. Menos 0,4. Ya. El tercero. 1.6. Gracias. El Menos 13.4. menos 13.4. Gracias. Y este sería 6.6. O sea, 6.6. Ya. Suponiendo que todos estos cálculos están buenos. No, pero están buenos. ¿Ya? Entonces, al igual que en el anterior, si sumáramos 5,6 menos 0,4 más 1,6, que son las desviaciones respecto a la media que calculamos, menos 13,4 más pero pongan los 6,6. positivos. Sí, pero es que quiero que comprueben y vean si suman todos eso. Vean, ¿cuánto les da? Dice 13.4, ¿cierto? Menos 13,4, sí. Me da 0,8. 0, profe. 0. Bastián, revisa ahí tu cálculo, porque debería darte 0. No lo hice. Gracias. Que lo puse positivo, Rubén. parece. Ya. Bueno, pero fíjese, claro, la importancia del valor absoluto, si no lo ponemos, es todo a 0. ¿Ya? Entonces, para calcular la desviación respecto a la media de Bárbara, vamos a tener que usar los mismos resultados que tenemos ahí, ya los calculamos, pero recuerde que son en valor absoluto. ¿Ya? Yo los voy a escribir aquí inmediatamente positivo. 5,6 más 0,4, y por mientras ustedes van calculando. Más 1,6 más 13,4 más 6,6. Y esto estaría dividido por ¿cuánto? 5. Bien, 5. ¿ya? 5 porque son 5 datos, ¿ya? ¿Y qué resultado me da aquí? $5,52. Gracias. Y 5,52. Ya, 5,52. Por lo tanto, estos son 5,52 segundos. Porque recuerde que estamos hablando de segundos, ¿ya? Y estos son los de Bárbara. Déjeme ver qué tengo que sigue acá. Ahí está la formalización. Pibet, necesito que saque eso, porque después cuando avance va a seguir ahí. Entonces, teniendo el de Bárbara, ¿ya? ¿Es el mismo que en el caso de Daniela? Aquí tenemos Daniel. la desviación media de Bárbara. Dime, Bastián, que no te escuché. El de Daniela más bajo salió en 2, y algo. Vamos atrás para mirarlo. 2,72. Y Daniela tiene 2,72 segundos. Ya, entonces, ¿qué se podría concluir respecto a esto? Que Daniela es más rápida que Bárbara. O se tardó menos. ¿Sí? ¿Que es más rápida? Porque mira, Bárbara en su cuarta carrera obtuvo 50 segundos. Ahí fue ella súper rápida. Entonces el promedio de tiempo, Daniela se demoró 2 segundos menos. No, sí, 2 segundos y algo menos. Ya. ¿Hay alguna otra opinión de alguien? Se me escucha cortado.
¿Me escuchan, cierto, todavía? Sí, profe. Ah, ya. Bueno, gracias, Bastián, por su apreciación. Ya, está bien, pero como estamos hablando de dispersión, ¿ya? Lo que significa simplemente es que los datos de Daniela, o los resultados que ella obtuvo, son menos dispersos que los de Bárbara. Cada dato de Bárbara respecto a la media está a 5,5 segundos respecto a la media. En cambio, los de Daniela están a 2,72 segundos respecto a la media. Y recuerden que ambas tienen el mismo promedio. Por lo tanto, ir a una carrera, ¿con cuál de las dos sería menos arriesgado? Ir con Daniela, ¿ya? Porque sus resultados son más estables. ¿Se entiende? Sí, profe. Más allá de que una sea más rápida que la otra, porque el promedio de su rapidez es la misma, ¿ya? Pero como sus resultados son más estables, es mejor. Lo siento por la uña. Ya, entonces, de Daniela, entonces sus resultados son más estables, hay menos dispersión en ellos respecto a los de Bárbara, ¿ya? Y eso lo afirma el rango también. El rango de Bárbara era de 20 segundos y el de Daniel era de 10, ¿ya? Y bueno, con una medida de dispersión como la desviación media, ya podríamos concluir algo así y poder determinar cuál de las dos me conviene llevarla a la competencia, ¿ya? Felipe Pivet, saque su visto bueno de aquí, yo no sé sacarlo. Entonces, formalizando la desviación media, ¿ya? Su notación es AD. La desviación de una variable es el dato menos el promedio de todos esos datos. Y la desviación media, aquí estamos hablando de la desviación respecto al promedio, se calcula de la siguiente manera. Aquí está formalizado el lenguaje matemático, lo que usted recién hizo con los datos, ¿ya? Así que esto está en general. Entonces se va a calcular el valor absoluto entre cada dato, x sub i, restado con el promedio, bueno, la diferencia entre el dato y el promedio, en valor absoluto, y cada una de esas diferencias las voy sumando, y se divide por n. ¿Quién es n? N es la cantidad de datos que hay en el suceso que está analizado. En el caso de nosotros habían 5 datos, arriba va a tener 5 diferencias restadas con la media en valor absoluto y abajo se divide por 5. Lo que está acá abajo es lo mismo que arriba, pero este sirve para datos agrupados, ¿ya? No siempre son discretos los datos que se entregan en un problema, sino que están agrupados en intervalos de datos, y para poder calcular lo que uno tiene que usar ahí es la marca de clase. Y la marca de clase es básicamente el representante que yo obtengo de ese intervalo. Se hace la misma diferencia, pero afuera se multiplica por la frecuencia, o sea, por la cantidad de datos que se encuentran en este intervalo. Supóngase usted que tiene un intervalo, aquí voy a anotar, un intervalo del 1 al 10. ¿Ya? Y dentro de ese intervalo, ¿ya?, de datos, dentro de ese intervalo tiene 7, por ejemplo, si esto es la altura de algunos edificios, ¿ya? Y supóngase usted que estos son en metro. Bueno, ningún edificio va a tener 1 metro de altura, pero ¿ya? Entonces, o pongamos 10 y 100, ahí sí, ya. La altura de los de edificios. Y tengo 7 edificios que su altura está entre 10 y 100, ¿ya? A eso se refiere con los intervalos. Y la marca de clase, esto que está aquí, es el representante que está acá. ¿Y cómo se calcula el representante? Es 10 más 100, o sea, los extremos del intervalo, dividido en 2. Y ese resultado sería 110 medios, y eso sería 55.
Por lo tanto, la marca de clase para este intervalo, ¿ya? Que a veces se designa por C o M sub C, sería 55. Y en vez de hacerlo dato por dato como antes, como el ejemplo que hicimos, para los datos agrupados utilizo la marca de clase. Lo reemplazo aquí, lo resto con el promedio, que el promedio se puede calcular, y la diferencia es que se multiplica por la frecuencia de ese intervalo. Y la frecuencia es la cantidad de datos que hay en este intervalo. Y en este caso hay 7 datos, entonces ahí reemplazaría el 7. ¿Ya? Sí que a lo mejor es mucha información aquí que digerir, pero si lo entendieron, ya estamos bien, ¿ya? Porque para poder hacer tenemos que hacer ejercicios mejor para poder visualizar bien cómo se haría o cómo se calcula, ¿ya? Hasta aquí. ¿Pregunta, consulta? No. ¿No? Súper. Entonces, hasta aquí vamos a quedar porque después lo que hacíamos es calcular y comparar, pero ustedes ya vieron que el de Bárbara, ¿ya? Y esta es la sigla de Bárbara, era 5,5, 5,52, ¿ya? Que era lo que concluimos recién. Bárbara, su desviación media es 5,52 y por lo tanto el entrenador tendría que decidir o optar en base a estos estadísticos, llevar a Daniela porque tiene menos dispersión, ¿ya? Entonces, estas medidas lo que nos hace concluir es respecto a la dispersión. ¿Qué tan dispersos o no están los datos? ¿Ya? Y entonces, la idea es que copien su cuaderno las definiciones y si puede, escriba alguno de los cálculos de ya sea Bárbara o Daniela de la desviación media para que no se le olvide cómo se hace. ¿Ya? Entonces, si hay preguntas o consultas, ya sabe dónde contactarme. No tengo WhatsApp, por si hay alguno que todavía no sepa. No tengo WhatsApp.